No todos los juegos buscan divertirte. Algunos quieren que te sientas incómodo, que cuestiones lo que estás viendo y lo que estés jugando. A veces te lo advierten, otras veces te sonríen con una estética colorida, con música alegre, con personajes encantadores. Pero detrás de toda esta fachada se esconde algo más oscuro, algo que no solo afecta al personaje, sino a ti. Juegos como Miside, The No Existence of You and Me, Pokédate o Doki Doki Literature Club no solo rompe la cuarta pared, rompen tu expectativa, tu seguridad, tu rol como jugador. Lo más aterrador no es lo que ves en pantalla, es cuando el juego empieza a comportarse como si tú fueras parte de él. Cuando deja de hablar al personaje y comienza a hablarte a ti. En la superficie todos parecen experiencias inocentes, juegos de citas, dramas escolares, pequeñas aventuras. Pero a medida que avanzas la ilusión se cae, el código se corrompe, el menú cambia, los personajes actúan como si supieran algo que tú no. Y lo que parecía ficción se convierte en una conversación directa con tu subconsciente. ¿Qué tienen en común estos juegos que no te permiten olvidarlos? Porque no solo te hacen jugar, te hacen sentir. ¿Qué significa la ilusión del control? En los videojuegos tradicionales el jugador cree tener el poder de decisión. Elegir rutas, salvar personajes, explorar libremente. Esta ilusión es uno de los pilares del diseño interactivo moderno. Sin embargo, algunos juegos como los que analizamos aquí utilizan ese mismo principio para manipular, frustrar y traicionar al jugador. Estos juegos crean escenarios donde parece que tus decisiones importan, pero en realidad estás atrapado en un guión del cual no puedes salir y cuya verdadera naturaleza se revela demasiado tarde. ¿Por qué esto es perturbador? Esto resulta perturbador porque rompe con una regla táctica de los videojuegos. Yo controlo la historia. Cuando se revela que no tienes agencia real, no solo se destruye tu confianza en el juego, se cuestiona tu papel dentro de él. El jugador pasa de ser un héroe a ser una marioneta. El ejemplo con Doki Doki Literature Club es: elige a la chica que te guste, pero elige bien porque solo hay una que sabe que estás ahí. Al principio, Doki Doki Literature Club parece una visual novel común. Te presenta opciones, a quién impresionar, con quién pasar el tiempo, qué poemas escribir. Pero conforme avanza se vuelve claro que Mónica controla el sistema completo y ninguna decisión puede evitar que Sayori muera, o que el juego se derrumbe en sí mismo. Tus elecciones no son elecciones, son piezas dentro del plan de Mónica. Cuando el juego te obliga a borrar archivos manualmente para avanzar, la ilusión de control termina en colapso. Ya no estás jugando un juego, estás obedeciendo a un ente que te está mirando directamente. En Miside, esta ilusión es: explora si puedes, decide si sirve de algo. Sin embargo, Miside finge darte el control desde el principio. Te invita a explorar, a tomar decisiones, a seguir pistas. Pero el juego juega contigo y te hace cuestionar cuál era tu objetivo desde el principio. Algunas rutas son imposibles de desbloquear, otras parecen llevarte a un lugar pero te devuelven al principio con el entorno cambiado sutilmente. Sientes que avanzas, pero en realidad estás siendo guiado a través de un túnel disfrazado de un laberinto. Toda la historia de Miside gira en torno a una travesía que, a pesar de que tú te sientas libre, realmente no tienes esa libertad. Todo te guía a un solo camino. En Pokédate la ilusión es que tengas citas con esta chica y que tengas un final feliz con ella. O al menos eso parece. Pokédate comienza como una parodia boba de simulador de citas con personajes estilo pixel art. Pero al avanzar el juego comienza a resistir tus acciones. Intenta frustrarte emocionalmente, te muestra personajes rotos y decisiones que siempre llevan al mismo final desolador. En cierto punto el juego te culpa directamente a ti por el sufrimiento de los personajes, como si tus clics fueran actos de negligencia emocional. La paradoja se da cuando sigues jugando para ver si puedes cambiar algo, pero cuando más lo intentas, más dolor causas. Hay muchos momentos en los que el juego se corrompe y a pesar de que tú hagas algo o quieras intentar cambiar algo, no sucede nada. Y en The No Existence of You and Me te plantea la pregunta: ¿y si tú no fueras el protagonista? ¿Y si nunca lo fuiste? Este título se construye como un misterio emocional fragmentado. Hay momentos en los que tus decisiones desaparecen o el juego responde por ti.
Los textos se repiten o se contradicen, algunas rutas están diseñadas para parecer importantes pero terminan exactamente igual que otras. La narrativa parece estar enfocada en otro yo, otra entidad que te ignora o te reemplaza o incluso te niega como existencia válida. Aquí la pérdida del control es metafísica, no solo pierdes el poder de decisión, pierdes identidad dentro del juego. Como si el juego estuviera jugando a sí mismo y tú solo estuvieras de paso. A todo esto, ¿qué provocan estas experiencias? Quizás una frustración emocional, esperar una consecuencia a tus acciones que nunca llega, o quizás una duda constante. No sabes si algo es error, diseño o manipulación, o tal vez reflexión existencial. Te preguntas por qué sigues jugando algo que ya te dijo que no tienes el control. La ilusión del control no es solo un truco de diseño, es una declaración. Una forma de decirte que el juego no es un campo de juego, es un teatro. Tú eres parte del acto y algo más escribió tu papel. En estos juegos no hay botón de pausa que te salve porque el juego ya sabe lo que vas a hacer y aún así te deja intentarlo. ¿Por qué tantos juegos comienzan igual? Una chica linda, un entorno escolar, un menú brillante, todo parece normal, tal vez incluso aburrido. Pero después de algunas horas o incluso minutos, algo no cuadra. Las respuestas no suenan bien, la música ya no es tan alegre, ella ya no sonríe igual, y entonces lo entiendes. El juego no trata de enamorarla. Juegos como Doki Doki Literature Club, Miside, The No Existence of You and Me o Pokédate no solo rompen la cuarta pared, rompen tu expectativa, tu seguridad, tu rol como jugador. Lo más aterrador no es lo que ves en pantalla, es cuando el juego comienza a comportarse como si tú fueras parte de él, cuando deja de hablarle al personaje y comienza a hablarte a ti. Una chica linda, un menú colorido, música relajante, todo parece normal hasta que no lo es. Este tipo de juegos comienzan como un simulador de citas o novelas visuales encantadoras, y luego se deforman en algo oscuro, melancólico o incluso terrorífico. ¿Por qué este subgénero se hizo tan popular? Este tipo de juegos comienzan como simuladores de citas o novelas visuales encantadoras y luego se deforman en algo oscuro, melancólico o incluso terrorífico, se popularizó por varias razones profundas. Muchos jugadores comenzaron a cansarse de juegos predecibles. Este subgénero juega con la expectativa del jugador y cuando rompe el molde de forma sutil o brutal, la experiencia se vuelve inolvidable. El contraste entre lo adorable y lo macabro potencia el shock emocional. Cuando el horror aparece lo que parecía seguro, el impacto es mucho más fuerte. Es como si el juego dijera, incluso aquí las cosas pueden romperse. Estas historias representan problemas emocionales, existenciales o psicológicos reales, disfrazados al principio con personajes lindos y situaciones cotidianas. A mí en lo personal me gusta ver cómo se maneja la mayoría de estos juegos. A mi consideración, la mayoría de estos juegos no tratan sobre monstruos. Tratan sobre heridas que nadie quiere mostrar y que solo puedes ver cuando el juego comienza a romperse. En estos juegos, los errores visuales, los textos corruptos, las animaciones rotas o los reinicios inesperados no son fallos técnicos. Son expresiones del estado mental de los personajes y muchas veces del jugador. La distorsión del juego refleja una mente que no puede mantenerse estable, un alma que intenta comunicarse pero sus palabras salen malformadas. Un ejemplo claro de esto es en Doki Doki Literature Club. Sayori representaría la depresión funcional, sonriente, encantadora, pero hundida en un vacío del que nadie puede salir. Al final del primer acto, cuando la muerte de Sayori sucede, simplemente sucede de un momento para otro. No se te da ningún aviso, no hay ningún preludio, no tiene música, nada de ningún aviso. Solo ocurre sin previo aviso como en la vida real. Después de su muerte el juego se corrompe, menús fallan, los sprites de los personajes se distorsionan, el texto se repite o se rompe. Es como si el sistema no pudiera soportar su ausencia. Comienza como una visual novel, pero su estructura está hecha para colapsar lentamente en cada capítulo.
El juego borra archivos de personajes, manipula el texto, cambia el código y te obliga a mirar su autoconciencia como si fuera real. Mónica es más que un personaje, es una crítica de los límites del medio, una inteligencia atrapada en un producto de consumo que encuentra una forma de mirar hacia afuera. Mónica no es un villano clásico, representa la obsesión, la soledad y la necesidad de ser vista. Su acto de romper el juego y borrar a las demás chicas es, en esencia, una súplica desesperada y brutal de amor. En Miside, el horror no viene de afuera, viene de adentro y se filtra por las grietas del juego. Miside es un juego que nunca dice todo lo que ocurre, pero grita trauma no resuelto por todas partes. Aunque Mita no tenga el control absoluto del mundo ni rompa la cuarta pared como los otros tres, se siente como si en cualquier momento pudiera hacerlo. Da esa sensación de que no está del todo bien, de que de un momento a otro la cuarta pared se va a romper. El mundo que habita parece un reflejo de todo aquello que la representa. Muchas habitaciones parecen preparadas por ella, o al menos las conoce de pies a cabeza. Eso sugiere que Mita ha pasado mucho tiempo vagando entre sus propios pensamientos en busca de una respuesta. Quizás, como muchos de nosotros, solo desea ser comprendida a pesar de sus ideas y de su forma de ser. Las decisiones son ilusorias y los entornos empiezan a mutar como si reflejaran recuerdos reprimidos. Todo sugiere que estás viendo una representación de un estado disociativo, donde la realidad y la memoria están rotas, revueltas e ilegibles. Miside experimenta con la distorsión de la realidad y de las reglas del juego en sí. A ratos parece que el juego se ha roto, pero no hay ningún error real, simplemente fue diseñado así. El nivel técnico y narrativo es una obra de terror abstracto comparable con David Leitch en los videojuegos. Mita no es del todo una villana. Como Mónica, únicamente busca el amor de alguien que la acepte tal como es, aunque sus métodos son algo poco ortodoxos. En Poké Day el juego comienza como una parodia, pero termina como una autopista emocional. Al inicio parece una broma sobre un simulador de citas, pero al avanzar los personajes comienzan a mostrar comportamientos rotos, suicidas o desesperados. Algunos no quieren seguir existiendo, algunos te ruegan por ayuda, incluso se molestan si decides tomar decisiones que ellos no consideran correctas. Lo que comienza como una sátira se transforma en un análisis brutal de desconexión emocional entre el jugador y los personajes. El juego te seduce con humor, con una chica linda, con citas, para luego hacerte sentir culpable de participar en sus mecánicas. Las rutas que normalmente serían ganables no lo son. Algunas terminan abruptamente, otras con personajes suplicando que los ayudes o tomes otras decisiones. El juego te obliga a reconsiderar tu rol como jugador en la vida digital de otros seres, aunque sean ficticios. A grandes rasgos, el jugador simplemente es un cómplice de una estructura que solo hace daño, y el juego te lo hace saber, a veces de forma directa, a veces con glitches, o a veces los personajes te culpan. Toda esta capa de amor, de citas, se rompe al instante, y lo que queda detrás es una historia sobre resignación, descomposición emocional y culpa compartida. Y en The No Existence of You and Me, todo este juego sugiere despersonalización. No sabes quién eres, no sabes qué haces ahí, y a veces tus palabras no parecen tuyas. El juego no tiene objetivos claros ni una estructura lógica. A veces parece una novela visual, otras parece una pesadilla interactiva. Cada decisión te lleva a un fragmento inconexo. Cada escena parece escrita por una conciencia distinta. Hay silencios más largos que los diálogos. Es más una instalación de arte interactiva que un juego, una experiencia para ser sentida, no resuelta. La historia se fragmenta sin sentido lógico, hay momentos donde ya no eres el jugador sino un testigo, o un eco de alguien que ya no existe. Esto representa un trauma aún más abstracto, el miedo a no ser real, a no tener identidad, a no ser recordado. El título te lo dice todo. Un lamento suave que habla de la desesperación emocional más que física. ¿Qué tienen en común estos juegos? En principio no están hechos para entretener, sino para incomodar, reflexionar y provocar. Requieren que el jugador salga de su zona de confort mental, emocional y mecánicamente. Funcionan más como ensayos interactivos o experiencias artísticas digitales. Estos juegos no están rotos, están diseñados así porque el glitch, el error y la contradicción son parte del mensaje. Porque hay dolores que solo se pueden contar como un menú que no responde, con un personaje que te mira sin hablar, o con un juego que te obliga a borrar a alguien para poder continuar. Son juegos que no necesariamente tienes que ganar, buscan que entiendas, o al menos que intentes entender. A diferencia de los videojuegos tradicionales que suelen centrarse en mecánicas divertidas, progreso claro y objetivos alcanzables,
Estos títulos usan el videojuego como una herramienta emocional simbólica. Aquí el gameplay no es diversión, es una extensión de la emoción. El sistema no es un reto mecánico, es un reflejo de un estado mental, una historia rota o una expresión personal. Muchas veces el juego no quiere que ganes ni que entiendas todo, quiere que sientas. A través de la forma misma del juego. Fragmentación narrativa, el orden, la coherencia y la estructura clásica se rompen. Las historias se encuentran en pedazos, muchas veces desordenados, ambiguos o contradictorios. La manipulación del sistema, interfaces falsas, menús rotos, archivos corruptos, decisiones ilusorias. El juego parece tener conciencia propia. Autorreferencia o metaficción. El juego sabe que es un juego y se burla de sus propios tropos o te incluye como parte activa de la historia. Estética minimalista o glitch art. Visualmente abstractos, diseños pixelados, gráficos distorsionados. Lejos de la perfección gráfica, aquí lo feo o lo roto es deliberado. Tal vez por eso estos juegos nos atrapan tanto. No están diseñados para ser perfectos ni para tener un final feliz. Están diseñados para quedarse en tu mente como un recuerdo que no sabes si viviste o soñaste. Porque en el fondo, estos juegos no son sobre chicas lindas, glitches o menús corruptos. Son sobre cosas que todos sentimos, pero que no siempre sabemos cómo decir. Ansiedad, miedo, aislamiento, culpa, amor. Juegas pensando que vas a conocer a alguien más, pero poco a poco te das cuenta que el juego solo quería que te conocieras a ti. Y cuando todo se derrumba, cuando el menú se corrompe, cuando los personajes desaparecen, cuando el juego te pide que mires fuera de la pantalla, entiendes que lo que se rompe no es el juego, es la ilusión. Y justo ahí, en ese momento de silencio incómodo entre tú y la pantalla, es donde ocurre la verdadera historia. ¿Por qué esto es efectivo? Alguno de estos puntos podría ser porque simula cómo se siente el trauma, confuso, repetitivo, desesperante, o porque usa mecánicas del medio interactivo para evocarlo, no solo para contarlo. Quizás porque no te da una respuesta clara, igual que muchas heridas emocionales que no tienen explicación. Estos juegos no necesitan decirte que este personaje tiene depresión o alguna enfermedad mental, ya que lo muestran cuando el texto se corta a la mitad, cuando el fondo empieza a parpadear, cuando tu cursor desaparece y te das cuenta que tú también estás atrapado. No es horror por estética, es horror por identificación, y por eso duele más que cualquier jumpscare. A todo esto, ¿qué mensaje nos deja? La verdad es que si te pones a pensar, hay juegos que te cuentan una historia, otros te dejan un silencio inolvidable. Independientemente de los gustos de cada persona, es innegable el hecho de que este tipo de títulos podrían cambiarte como persona. No es simplemente el hecho de que rompa la cuarta pared o que te hablen de temas que pocos exploran en la mayoría de los videojuegos. Es más por el hecho de que un simple acto, un comentario, una canción, un final o incluso una sola presencia puede hacerte cuestionar sobre tu propia existencia y tu forma de ver e incluso vivir la vida. Gracias a este tipo de títulos podemos observar nuestro interior y tratar de mejorar como individuo. Quizás para algunos esté exagerando y esté tomándome estos juegos muy en serio, pero quizás para alguien más no sea así. Quizás estos juegos ayudaron verdaderamente a alguien que lo necesitaba, y por eso considero que eso hace a estos juegos tan especiales. Hay juegos que te cuentan una historia, y hay otros que simplemente te dejan en silencio. Un vacío que te acompaña mucho después de cerrar el programa. Te hacen mirar hacia adentro, no porque quieran respuestas, sino porque tú también estás roto, aunque no sepas cómo. Juegos donde los personajes se pierden y tú te pierdes con ellos, donde la narrativa se tuerce, no por estilo, sino porque así se siente vivir, incompleto, confuso, frágil. Y aunque parezca ficción, estos mundos extraños, pixelados, glitcheados, reflejan algo muy real, que al final todos buscamos sentido en un universo indiferente, que caminamos mapas de ruido intentando encontrar una forma de seguir existiendo. Es por eso que estos juegos no se olvidan, porque no te dan respuestas, te dejan heridas abiertas y en esas heridas te encuentras a ti. Y esto fue todo de mi parte. Se despide mi Luxo desde la cantina del Curioso. Espero que este video no solo te haya entretenido, sino que también te haya hecho pensar, cuestionarte o incluso recordar algo que creías olvidado. Si fue así, ya ha valido totalmente la pena hacerlo. Gracias por quedarte hasta el final y
cuídate allá afuera. Recuerda que los juegos pueden glitcharse, pero nosotros también. Por eso, cuídate. Hasta el próximo video. ずっちゃっちゃずずんずっちゃっちゃそれゆけもとやんこしちゃふく